Yo los escucho bien. Vale, sí. Ya no, creo que ya está grabado. A ver, sí. ¿Ya podemos iniciar? Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, damos inicio a la entrevista al despacho Arquitectura Informal al día 28 de mayo 2021 a las 6:30 de la tarde. Vamos con la primera pregunta. ¿Nos podrías indicar cuál es la filosofía del despacho Arquitectura Informal? Es decir, ¿por qué se llama Arquitectura Informal? ¿De dónde nace? Mira, el nombre nace de generar como una suerte de eco al momento que fuéramos nombrados. De cierta forma, no nos queríamos despegar un poquito como despacho de la arquitectura como tan tradicional o tan estricta o tan, de cierta forma, cuadrada que se hacía en el momento en el que nosotros empezamos el despacho. Entonces buscamos como generar una práctica un poquito más libre de este estigma de que ir con el arquitecto era como ir con el abogado y que era una cosa muy seria y que era una cosa como súper exclusiva y tal, y a veces sí es medio exclusiva todavía, pero de cierta forma como quitarle un poquito ese protocolo que había para el momento en el que nosotros iniciamos como despacho, que fue hace 11 años, en el cual estaban la mayor parte de los arquitectos de la vieja escuela, inclusive los que nos daban clases a nosotros, eran arquitectos pues ya de salida de 50, 60 años, como los que tenían acaparado el mercado laboral y los que estaban dando clases también, pertenecían como al mismo grupo de arquitectos de la vieja escuela, por así decirlo. No bien, no mal, nosotros aprendimos de ellos, pero al final sí era un tema un poquito más estricto, más pesado, más formal, más duro. Y formal, lo contrario informal, y de ahí salió el nombre. Así de sencillo. Perfecto. ¿Nos podrías indicar cuáles son sus referentes arquitectónicos, es decir, las influencias en cuanto a estética? Sí. Vuelvo, dame un segundo. Sí. Mira, te voy a explicar. Como tal, nosotros somos un equipo formado originalmente por 4 arquitectos. En este momento estamos laboralmente solo 2 y uno más está de manera intermitente dedicándose a otros proyectos, a veces de forma temporal. Entonces, arquitectura informal lo hemos manejado como una suerte de coworking en la cual los arquitectos que laboramos ahí tenemos nuestros propios referentes y nuestras propias ideas y un poco nuestro estilo. En lo que sí podríamos converger como despacho sería un poco en buscar ser auténticos con los materiales, con un poquito de naturalidad y sobre todo creo que parte del pro que nosotros podemos ofrecer es que al ser más de una cabeza la que compone el despacho, no estamos casados con un estilo, es decir, no necesariamente va a ser arquitectura informal y sabes que somos sinónimo de muros de cal o muros de forrados de mármol o muros de concreto aparente, no, para nada. O sea, se le da solución a cada problema arquitectónico que tenga cada cliente en cada lugar, que es de forma diferente. No resolvemos el proyecto igual cuando se trata de Querétaro, cuando se trata del norte del país, cuando se trata de un clima como la Huasteca, cuando se trata de una zona comercial, una casa habitacional, un presupuesto mayor, un presupuesto menor, una edad mayor, una edad menor. Entonces, en ese sentido, no tenemos un referente concreto, pero si tuviera que mencionar algo que nos diera como una suerte de línea o de guía, sería yo creo el no referente, literal. Ok. En los 11 años que lleva... Todos los referentes a la vez y ninguno. O sea, como no hay como un estilo dictado en particular. Si revisas los primeros proyectos que tuvimos, a los proyectos que se están haciendo hoy en día en el despacho, no tienen una línea completamente recta. Han ido evolucionando y se han ido adaptando al cliente, al presupuesto, al conocimiento
todo eso siento que de alguna forma siempre está en constante cambio. Entonces, sería eso. Bien. En los 11 años que lleva arquitectura informal, ¿nos podrías hablar un poquito de los principales retos que has superado, ya sea de proyectos arquitectónicos o como oficina? Yo creo que el principal reto que hemos tenido, y yo creo que ha sido como oficina, y en eso seguramente convergeríamos mis socios y yo, sería en saber llevar una oficina, en estar preparados para crecer, estar preparados para abordar nuevos retos en escala, en recursos humanos, en todo eso. Para eso no estás preparado como arquitecto. O sea, como arquitecto, y cuando menos en el plan que a nosotros nos tocó, la formación que se nos dio fue de dibujo, un poquito de cálculo, un poquito de esto, un poquito del otro, pero no de verte como, no de ver la forma de manejarte como un negocio, porque al final es un negocio. Entonces, de eso no teníamos ninguna noción. Entonces, el hecho de saber manejar recursos humanos, de saber administrar tiempo, de tener en mente que al final tiene que haber una ganancia, tiene que haber un retorno, o sea, de administrarlo como negocio, ha sido como el reto que más nos ha puesto a pensar durante este tiempo, más que un proyecto en particular. O sea, para el proyecto estamos súper entrenados dentro de las posibilidades de cada quien, pero de cierta forma sale súper entrenado de la universidad y varios tuvimos oportunidad de trabajar durante la carrera, trabajar en despachos después de la carrera, o sea, sobre eso sabes qué hacer, estás menos perdido. Pero sobre el manejo de una oficina, no, la verdad que no tuvimos ni idea y fue un constante replanteo de cambio, cambio, funciona, no funciona, cambio, cambio, y ahora esto, y ahora lo otro, cambio, o sea, estar cambiando, 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 cambiando hasta que encontramos un modelo que nos funcionaba como oficina. Bien. Actualmente se está viviendo una situación de pandemia complicada. Esto nos está afectando en la arquitectura y bueno, nos estamos dando cuenta que realmente los espacios no son óptimos para que el usuario esté tanto tiempo dentro de una vivienda. ¿Nos podrías indicar cuál es la postura de arquitectura informal respecto a esto? Sí, mira, creo que en ese tema hemos encontrado un campo muy interesante en el cual podemos intervenir espacios que anteriormente se tenían considerados para solamente trabajar o solamente vivir o solamente dormir o solamente hacer espacios flexibles. Y este tema de la flexibilidad es algo que probablemente desde que yo estaba estudiando arquitectura y en los despachos que trabajé y todo lo que hice, está muy manoseado. O sea, hay que hacer los espacios flexibles y plantas libres y todo eso, pero creo que no se hacía bajo una presión puntual. Y con este momento difícil, este tema que hablas de la pandemia y todo esto, creo que todos supimos que en verdad un espacio que te permite comer, dormir, trabajar y todo de la mejor manera es el espacio ideal para vivir, para invertir, para comprar, para mandar a hacer, etc. Eh, Varios clientes en estos momentos reconsideraron como la calidad que tenían de casa y decir, no, la verdad, un cliente la semana pasada me dijo, llevo toda la pandemia trabajando en mi comedor, o sea, tengo un rollo porque no tengo estudio y nunca lo he necesitado porque yo me iba a las 8 de la mañana a trabajar y regresaba a las 8 de la noche del trabajo, pero porque había como tal un espacio llamado trabajo configurado para hacer el espacio en el que trabajabas. Y a nosotros mismos nos pasó en la oficina, de tener ocupados más de un piso en el edificio donde estábamos, desocupamos prácticamente uno porque nos dimos cuenta que el mismo trabajo lo podemos hacer todos desde nuestras casas y creo que eso es algo que nadie va a cambiar ya a partir de ahora. O sea, si yo puedo hacer esa entrevista desde mi casa sin necesidad de estar en el espacio donde se hacen las entrevistas y se dan las clases y se hacen los proyectos, yo lo voy a hacer desde mi casa. O sea, y ahí te das cuenta que, ok, entonces hay necesidad de que en casa tengamos un espacio más propicio para realizar las actividades propias de la casa, pero también las actividades propias del trabajo. Entonces, sí, creo que lo entendemos ahora con mayor razón a partir de eso, de la flexibilidad y de
no dejar espacios cerrados a un uso en particular. En los últimos años, en lo personal, he hecho un par de proyectos en los que se han difuminado como tal el espacio de el de la televisión, el de comer, el de cocinar, el de ver la tele, el de dormir, para hacer espacios monoambiente donde pues probablemente hoy tengas unas actividades, pero mañana tienes otras y por lo mientras tienes la cocina enfrente de la sala y no pasa nada. Porque te das cuenta que al final no necesitas un recinto en particular para cada actividad, puedes llevarlo de una forma más flexible, más informal. Ok. ¿Nos podrías hablar del proceso de diseño que marca arquitectura informal? Mira, te puedo hablar del proceso de diseño que me marca a mí como parte del despacho. Puede que eso sea un poco más particular. En el caso de otros despachos donde probablemente nada más hay un autor intelectual, en el nuestro tenemos un par de autores intelectuales en los cuales cada quien lleva sus procesos creativos para sus clientes en particular y la manera en la que hemos funcionado tanto tiempo es coworkeando. La firma, los servicios, todo esto. Particularmente mi proceso creativo comienza desde la entrevista con el cliente, en la cual más que generar un programa y hacerlo todo como te lo enseñan o como cuando menos nos lo enseñaron a nosotros en nuestra generación, los viejos, desde la conversación con el cliente en la que te das cuenta de todo lo que no te dice verbalmente. Generalmente trato de que la entrevista sea en sus casas, en sus espacios, ya sea sus oficinas, sus casas anteriores si es una nueva casa, su casa actual si es otro proyecto de otra índole, y generas como mayores, he podido generar mayores conclusiones a partir de lo que veo, de lo que percibo, de lo que observo en el ambiente en el que ellos están, que de lo que ellos mismos me dicen. Ahí comienza mi proceso creativo. Después de eso, todo empieza a tratar de unirse a partir de conjuntar un presupuesto, que es algo que sí te dicen, de un sitio, que es algo que vas a ver y te observas un poquito, orientaciones, vecinos, movimiento, nivel de seguridad, observaciones personales, y luego lo triangulas con lo que pudiste observar de la forma de ser del cliente o del requisidor. Entonces, así, y al final cuando ya está todo triangulado, comienzo a generar un sketch o algo muy informal en mi libreta, algo todavía sin ningún tipo de esqueleto. Y posteriormente, cuando ya eso está completamente articulado en mis apuntes de dibujo, en mi libreta de sketch, ya se representa en un CAD, en un render, en un modelo, que al final en cualquiera de los tres son, en mi caso, y doy clases también, entonces a mis alumnos también se los dejo como muy claro. Trato de que nunca pierdan el sentido de que esas tres son herramientas de representación. La idea yo no la puedo diseñar y se nota mucho cuando se diseña directo en el CAD o se diseña directo en la computadora o se diseña directo en el programa de modelado. No hay esa libertad de poder borrar, regresar, hacer más hojas, más hojas, más hojas, más hojas. En mi caso no puedo. Entonces, ya ese es mi proceso. O sea, al final, dibujantes, modelistas y tal representan una idea que ya se les pasa tal cual en una libreta lista. Pero no, normalmente yo no diseño en programas. Represento solamente en programas. Bien, nos gustaría conocer un poquito más acerca de la obra Casa Fresnos. Aquí nos podrías platicar cuáles fueron las premisas de diseño que impulsaron este proyecto. Claro, mira, esa casa en particular es una casa que es la primer vivienda que tienen los propietarios aquí en San Luis. Ellos ya tenían una casa propia en Celaya. Se mudan para acá, para San Luis. Me contactan para ver si les puedo ayudar con su nueva casa. Su programa no es muy ambicioso porque en realidad son una familia de 4 personas, 2 adolescentes y 2 padres como de alrededor de 40 años.
Pero el terreno que compran, que está en Privadas del Pedregal fase 2, es un terreno que tiene doble pendiente. Tiene una pendiente negativa si lo ves de frente y tiene otra pendiente negativa si lo ves para atrás. Entonces, aparte de que era un terreno con muy poco frente, porque el proyecto está en 10 metros de frente por 30 metros de largo, el programa no era tan exigente, pero en cuanto al terreno, sí tuvimos que trabajar un poquito más la forma en la que emplazábamos la casa, porque implicaba una gran cantidad de relleno o un aprovechamiento del terreno. Yo opté, contra la voluntad de ellos inclusive, de aprovecharlo y generar una cochera para varios autos en un semisótano, y de esta forma extender un poquito la cimentación, no rellenar en absoluto el terreno y, y calzar de cierta forma un poco la casa para darle un poco de jerarquía con respecto a la calle en la que se encuentra. Algo que a veces tenemos muy olvidado es que la lectura de las casas tradicionales, y muchas de ellas, la mayoría, era por otros temas, a veces un poco más de salubridad, no se emplazaban a nivel de calle, tenían cierta altura con respecto al nivel de la calle para generar jerarquía, para generar perspectiva, para generar varias cualidades que, aprovechando la irregularidad del terreno, traté de generar. Y otra de las principales eh, líneas que siguió el proyecto fue tratar de no tratar de utilizar materiales locales y mimetizarnos un poco con el contexto, ya que la parte de atrás es una zona que en teoría es protegida y no van a construir, y la vista es hacia unas rocas como muy grandes de una cañada. Entonces, a mí me gusta mucho la piedra local, entonces se trabajó con la piedra de ahí mismo del terreno para hacer unas contenciones, y del mismo color de la piedra se consiguió un block que cambiaba solamente la materialidad, pero mantenía la paleta de tonos de la zona, y se optó también por pigmentar la casa en el exterior con los mismos tonos de la piedra y del block. Entonces, al final, como que traté de generar una monocromía, hacerla monocromática a partir de esos tres materiales, y, y eso fue más o menos como la manera que partimos para hacer ese proyecto. Tomando en cuenta las dificultades de trabajar el terreno, ¿cómo es que se llegó a tomar la decisión de realizar el proyecto precisamente ahí? Porque los clientes consiguieron un ofertazo de terreno. La verdad que ahí no es tanto como, es raro el que llega y nos dice, ayúdame a conseguir un terreno y vamos a encontrar las mejores características para mi casa. No, no ocurre. A ver, me lo están vendiendo, sale súper barato, lo voy a comprar. Y ya cuando llegan a nosotros es, tengo este terreno, ¿qué se puede hacer aquí? Porque ya lo tengo, ya lo pagué y me salió barato. Entonces, la mayor parte de las casas, cuando menos que a mí me han tocado, ha sido muy raro el cliente que me pide asesoría para comprar el terreno. Casi todos es, este es el terreno y ayúdame a ver qué se puede hacer aquí. Y ahí ya nuestra chamba es por realmente ver de qué manera lo aprovechamos, porque particularmente en esa casa que mencionas, es, el vecino de la izquierda rellenó prácticamente un nivel completo para generar una casa al mismo nivel, en un terreno que tiene una pendiente negativa como de 30 grados. Es muy considerable, es imposible ignorarla. Y el vecino de la derecha, pues prácticamente hizo 2 pisos para abajo, porque era como, pues no lo voy a rellenar, pero pues más bien voy a excavar un poquito más y saco 2 pisos para abajo, pero resultó una casa edificio de 4 pisos. Entonces, pues sí hay distintas formas de abordar un terreno dependiendo de la creatividad que tengas, porque sí, no hay de otro. O sea, lo más fácil es que te den un terreno, lo vas en el plano, diseñes la casa y cuando llegues al terreno, sorpresa, que tenía pendiente negativa. Entonces, a veces sí es una falta de lectura y a veces es más fácil resolverlo en plano porque sí, que ir a ver un terreno, analizar hacia dónde baja, analizar por dónde queda mejor el proyecto, analizar cómo se saca el mejor provecho. Entonces sí fue como por esa razón. Sobre la calle hay bastantes ejemplos que, que se pueden analizar de lo que se puede hacer y sobre todo de lo que no se debe de hacer.
Bien. Comentas que como parte del contexto es rescatar el uso de materiales locales. ¿Eso sería la principal característica de arquitectura informal al momento de relacionarlo con el contexto o habría algún otro punto importante? Pues mira, eso es algo que a voluntad se trata de hacer, pero hay veces que también los clientes están buscando como otros objetivos. Ahí lo más correcto pues sí sería como decirles, a ver, te va a salir más barato utilizar un material que está en la planta aquí en Periférico, o que lo puedes traer de Escalerillas, o que el banco de piedra está en Villa de Reyes, que traer un material desde México importado, o de Oaxaca, o de cualquier otro lado. No porque esté mal traerlo, simplemente porque emplear gente de la zona y, y un faltante de material, pues es más fácil que te traigan de Escalerillas a que volver a generar el lote para que te traigan un pedido de Ciudad de México y tal, sin considerar los costos. Y casi siempre, salvo muy contadas excepciones, pues el presupuesto y el costo pues es un tema bastante importante dentro de un proyecto. Entonces, no esa manera de eslogan y de decir solamente ocupamos materiales locales y es lo que nos distingue. No, para nada. Hay veces que el cliente te dice, quiero esta piedra y estoy dispuesto a pagar por esta piedra, aunque la traigan desde tal o cual lugar. Entonces, no, en la medida de lo posible, si me dan vara libre, yo lo prefiero. Si el cliente quiere otro material, se le asesora y se ve de dónde se trae y se hace y pueden quedar resultados increíbles. Pero no sé, muchas veces la pregunta, o sea, muchas veces los clientes me preguntan como, o sea, ¿tú lo harías para tu propia casa? Sí, sí lo haría. ¿Tú harías esto para tu propia casa? No, no lo haría. ¿Por qué? Porque me va a salir más caro, es absolutamente lo mismo y porque a veces tenemos una idea falsa de la temporalidad de los materiales, particularmente como conciencia colectiva, traemos mucho ese disco de vamos a hacerlo de súper cargado, súper pesado, de ladrillo, de piedra, para que dure para siempre, ¿no? Y realmente nuestra temporalidad probablemente va a ser de 30, 40 años más, nuestra expectativa de vida. Entonces, pues al final para siempre es como 30, 40 años más. Entonces creo que de cierta forma dándole la importancia que pueda tener, porque es un bien inmueble, porque generalmente es una inversión importante dentro de tu vida, pues son los materiales que tengan que emplearse de acuerdo al proyecto. Pórtate bien. Sí, hola. Creo que tuvo problemas con el internet, la compañera. Ya, ok. A ver, bueno, esperamos si se puede reconectar. Sí, le esperamos a la compañera. Ya regresó la compañera. Hay una disculpa. No te Sí, preocupes. no hay problema. Bien, por último nos gustaría hacer una pregunta un poquito ya más general. San Luis Potosí ha crecido mucho, ha tenido mucho crecimiento urbano hasta la actualidad. Viene desde vivienda, viene comercio, industria. ¿Qué opinan ustedes sobre la estética? ¿Hacia dónde creen que vamos? Ah, mira, esa pregunta es muy buena. Yo precisamente hice una investigación hace un par de años de vivienda autoconstruida. Mi objeto de estudio fue aquí en San Luis Potosí. Eh, Precisamente un par de temas los reboté con Ivonne con respecto a la estética, de donde ella es bastante experta. Eh, como conclusión personal, y sobre todo a partir de ese proyecto de investigación, creo que cada vez estamos más preocupados por una estética más auténtica y por lo mismo yo creo que sobre todo ustedes, que son generaciones más jóvenes que nosotros, que están probablemente más atentos a lo que se está haciendo aquí a nivel país, a nivel mundo, etc., se van a dar cuenta que hay cierta tendencia por la naturalidad, por dejar lo plástico un poquito de lado. Y es bien interesante cómo estamos valorando
valorando eso que siempre estuvo ahí y que nunca fue valorado, porque creo que por un lado es más sustentable, por otro lado llega a ser más económico, y por otro lado nos damos cuenta que en realidad la estética o la belleza no se encuentra exactamente en lo perfecto del material o lo caro del material o de qué tan lejos está el material, sino se encuentra a partir de una composición en particular que no es producto solamente de cuestiones estéticas, de albañilería o de arquitectos, sino de decorativas, de ambiente, de luz, de naturaleza. Las cualidades estéticas como de la arquitectura hoy en día creo que están más en función de más elementos, ya no solamente lo que nosotros definamos como pisos, plafones y paredes. Ya estamos como un poquito más apartados de eso. Y por lo mismo que sabemos que tiene más vertientes y que depende de más aspectos, esos tres puntos básicos del recinto cubierto que llamamos arquitectura, que son las paredes, los techos y los pisos, les estamos bajando la carga que tenían anteriormente de meter el super piso para que luciera, el super acabado de concreto, de cuadros, de cubos, de no sé qué, y el plafón cargadísimo, porque en realidad eso no depende de la belleza de un espacio. La belleza de un espacio depende de muchísimas otras cosas que van, que van sumándose. Por lo mismo, siento que esas tres cosas, la envolvente, hemos aprendido a valorarla de forma un poquito más natural. Y creo que hay una gran tendencia, y particularmente en los últimos años nos ha tocado verla en San Luis, de valorar ese tipo de acabados en las obras de algunos de los despachos. Bien. Bueno, pues hemos llegado al fin de la entrevista. Te agradecemos mucho tu tiempo, muy interesante el proyecto que manejan, el concepto que se maneja, que realmente es arquitectura informal y no nos vamos por una línea, sino que estamos dispuestos a romper ahí los estigmas que ya existen. Nos gustó mucho tu proyecto. Si se organizaran, Sandra, porque algunos chavos de ahí de la Autónoma me han escrito para ver si podríamos hacer una visita de obra, porque llevan mucho tiempo sin ninguna visita de obra,